abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 2. En este mes, durante todo este mes, vamos a estar hablando sobre lo que es la familia, transformando, hermanos, amén, o renovando el amor en la familia. Y hoy nos toca hablar sobre la paciencia y la comprensión en la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a leer otra vez. Con toda humildad y paciencia y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pueden sentarse, hermanos. Saluda a su hermano que tiene al lado o adelante o atrás. Hoy vamos a hablar de estos dos temas. Gloria a Dios, lo que es la paciencia. Y algo, ¿verdad?, que no es fácil, y la comprensión tampoco. Pero no es imposible, bendito sea el Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un tema, hermanos, no es tan sencillo. Yo tenía todo un bosquejo primero, y ¿qué va? Ayer sentí en la noche que no era. El Espíritu Santo lo cambió todo. No era tan fácil porque si hay alguien que la palabra le habla primero es al predicador. Es al que va a enseñar, es el que va, hermanos, ¿verdad?, a predicar y enseñar la palabra del Señor. Y en la Biblia, hermano, la paciencia se describe como la capacidad de soportar las dificultades, los retrasos o el sufrimiento. Es esa capacidad que uno tiene de soportar las dificultades, el sufrimiento, los obstáculos, sin enojo o frustración. Mire, hay gente que tiene esa capacidad, pero se enoja, se frustra cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones. Pero la paciencia, que es una virtud y es parte del fruto del Espíritu Santo, pues tiene esa capacidad de soportar las pruebas, las dificultades, las adversidades, sin enojarse y sin frustrarse. Es lo que hoy testificaba la familia García Valverde, porque usted le da una noticia así, hermano, ¿verdad?, de que su salario va a la mitad, un momento que usted no lo esperaba. Por eso, hermano, no podemos dejar de orar por nuestro país. Si así, hermano, está Panamá, la provincia de Panamá o Panamá Oeste, ¿cómo estará Boca del Toro? ¿Cómo estará Darién y otros más? Entonces el Señor nos ayude, hermanos, amén. No dejemos de orar por nuestra nación, pero ante una noticia como esta, si usted tiene paciencia, no debe haber ni enojo ni frustración por la adversidad, porque entonces usted está desarrollando la virtud. Y esa virtud es fundamental, que permite a los individuos mantener, hermano, la calma y la determinación. Es tan importante desarrollar la paciencia porque nos permite estar en calma a pesar de la adversidad. Nos permite, hermanos, amén, determinarnos en quién nosotros hemos creído y que estamos dispuestos, hermanos, a enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Porque Dios, hermano, a quien nosotros servimos, tiene el control de todas las cosas. No solamente hay que decirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hermanos, en el nombre poderoso del Señor. Por eso que en términos bíblicos, la paciencia no solo implica no reaccionar con ira. No solo implica no reaccionar con ira ante los problemas y ante las situaciones adversas, sino que también implica esperar en Dios. Pero ahí va una canción muy hermosa: esperar en ti. Difícil es creer. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón, ¿verdad?,
confiado está en ti. Eso es, hermano, manifestación de la paciencia. Nuestra mente, ¿verdad? Gloria a Dios, lo que estamos viendo, nuestros ojos naturales, están viendo que las cosas también se ponen adversas. Y no solamente le está pasando al hermano Edgardo, pero ahí verán también, hermano Henry, también está pasando algo, ¿verdad? Especial también en su trabajo. Y así cada uno, hermanos, amén, estamos, pero el Señor nos está diciendo paciencia. Porque siempre el varón, hermanos, se pone a pensar, como dijo Edgardo, ¿y mi familia? ¿Y cómo voy a resolver las cosas que tengo por delante? Y todos los compromisos que tengo, ¿cómo voy a resolverlos? Porque ese es el varón que ocupa la responsabilidad que le toca. Porque dentro de la responsabilidad, hermano, del varón es ser ese proveedor en la familia. Bendito sea el Señor. Y cuando viene una noticia como esta, pues uno se preocupa. Pero la Biblia, hermanos, la paciencia nos dice que no implica solamente no airarnos por la situación que tenemos por delante, sino implica, hermanos, esperar en Dios, en su tiempo y en su propósito. La paciencia se ve como una manifestación de fe y confianza, en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecen muy adversas. Y no solamente estoy hablando de la parte económica, estoy hablando, hermanos, también de que hay situaciones en el hogar. Los hijos crecen. A veces uno quisiera que los niños se quedaran así, pequeñitos. Y cuando llega la etapa de la adolescencia, uno quisiera que volvieran a ser niños. Porque uno ve que las cosas han cambiado. Y entonces uno tiene que comenzar a desarrollar esa paciencia. Y cuando ya son adultos, y uno ve las fotos de cuando eran niños y oh, Dios mío, ¿cómo volverlos? Pero no, hermano, el tiempo va pasando y todo tiene que crecer. Y todo tiene, hermanos, y los hijos crecen. Y nosotros también los padres envejecemos. Pero por eso, hermano, hay que tener sabiduría en cada uno de estos tiempos. Cada uno de estos tiempos hay que tener sabiduría. Y yo aprendí, hermanos, gracias a Dios, cuando tuve, ¿verdad?, mis hijos, que cada etapa tengo que ocupar una posición diferente. De 0 a 5 años soy madre, soy una madre, donde tengo que poner en ellos todos los principios y tengo que poner, hermanos, cimentar lo que es la enseñanza, el temor de Dios. De 6, hermanos, hasta los 11 me convierto en una maestra, enseñándoles, hermanos, ahora los principios, los valores. De 0 a 5, madre, protectora, cuidándolos, protegiéndolos. Luego me convierto en maestra. Y cuando ellos están, hermano, en su etapa adolescente, me convertí entonces en su amiga, en la amiga de mi hijo, en que yo le hablaba y trataba de inspirarle confianza para que entonces él me compartía todo lo que pasaba en la escuela, en su etapa, hermanos, en amigo, en una amiga. Pero a veces nosotros queremos ser estas posiciones, las alteramos. Las alteramos porque todo tiene su tiempo y su momento. Queremos enseñar cuando debimos enseñar más temprano. Queremos ser madre protectora ahora que son adultos cuando lo debía ser cuando tenía de 0 a 5 años. Ahora quiere que me tenga confianza cuando no le brindé esa confianza, que él podía contarme todo y que yo iba a tratar de tener empatía y confianza en él. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude, porque así mismo la paciencia es esa manifestación de fe y confianza en Dios, en creer que Dios tiene el control de la familia, del negocio, de la parte financiera, de las situaciones en el hogar,
en la diferencia de cada uno de los que conformamos, hermanos, la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia, hermanos, utiliza la paciencia en varios contextos para ilustrar diferentes aspectos de nuestra vida. Y el primero, hermano, vamos a buscarlo en Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 4, donde la paciencia se desarrolla a través de las pruebas de la fe que conduce a la perfección y a la integridad. La Biblia nos habla que soportando las pruebas. No es que muchas veces, hermanos, el Señor nos ha dicho que el que quiera, que el que me ama, tome su cruz y sígame. O sea, no nos está diciendo voy a hacer a un lado las pruebas. No voy a darte pruebas. Sino que ciertamente Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen ¿qué cosa, hermano? Paciencia. Para poder desarrollar la paciencia necesitamos ser probados. Porque la fe, hermano, vuestra fe, mi fe en Dios, mi esperanza en Dios, mi confianza en Dios produce paciencia. Y dije que paciencia es la manifestación, hermano, de la fe, de esperar y confiar en Dios. Por eso, hermano, cuando vienen las situaciones en el hogar, no para siempre estará caído el justo. Esa no siempre va a ser la situación, hermanos, en el nombre del Señor. No siempre. Cuando inicié, hermanos, el matrimonio, yo tenía que ir a la tienda a comprar hielo, porque yo no tenía nevera. No teníamos acceso para comprar una nevera. Pero hoy damos gracias a Dios que tenemos una nevera que donde pongo el vaso me cae hielo. Bendito sea el nombre del Señor. No tengo ni siquiera que sacar el cubito para sacar el hielo, sino que pongo el vasito y sale el hielo. Porque no para siempre está caído el justo. Siempre no vamos a estar, hermanos, en esa condición. Dios no está llamando, le estoy poniendo pruebas porque estoy desarrollando su fe, porque quiero, ¿verdad?, desarrollar su paciencia en el nombre poderoso del Señor. Porque sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene que ver mucho con la sabiduría, hermano. Tiene que ver mucho con ser sabio, con esperar. El sabio espera. El sabio, hermanos, no es impulsivo. El sabio no busca, hermanos, soluciones así como demasiado rápidas. El sabio sabe esperar en Dios, confiar en Dios, hermanos, amén. Porque sabe, hermano, que su paciencia está siendo desarrollada a través de la fe. La paciencia, hermano, nos pone en el contexto, nuevamente digo, de esperar en Dios. Por eso, hermanos, que la paciencia implica esperar en Dios, confiar en Él y en su plan y en su tiempo. A veces, hermanos, quisiéramos que las cosas fueran muy rápidas, pero Dios tiene su tiempo. Dios no está formando iglesia. Dios tiene su tiempo. Hay tiempo, hermanos, para sembrar y hay tiempos para cosechar. Cuando tenía a mis hijos pequeños, hermanos, era tiempo de sembrar. Era tiempo de sembrar tiempo con ellos. Era tiempo, hermanos, de sembrar sacrificio. Era tiempo, hermanos, amén, de llegar de la universidad cansada. Pero ahí, hermanos, ahí tenía que esperarme el niño para que yo le repasara todo el dictado, todo lo que tenía para mañana. Tiempo, hermanos, todo tiene su tiempo. Ahora tengo tiempo para disfrutar. Tengo tiempo para pasear. Y tengo tiempo, hermanos, para irme para allá y para acá, porque sembré primero, hermanos, amén. Pero hay gente que no quiere sembrar. Hay gente que quiere pasear cuando no le toca pasear. Ahora le toca sembrar en sus hijos. Le toca, hermano, dedicar tiempo, hermano, a sus hijos. Hay tiempo, hermanos, amén. Todo tiene, hermanos, su tiempo. Por eso, hermanos, nos toca esperar en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Confiando en Él. La historia de Job es un ejemplo, hermano, de esto. Desde su paciencia fue probada por circunstancias muy difíciles, pero finalmente fue recompensado en su fidelidad.
Por eso, hermano, la paciencia tiene que ver mucho con esperar en Dios. Espera en Dios, hermano. No quiera cambiar las cosas así por así. Deje que Dios está formando. Es como decían antes, ¿verdad? Margarita o Edgardo, no sé cuál de los dos. La pareja regularmente somos diferentes mucho del otro. Decía Helen, en verdad, en tremenda enseñanza el viernes, uno le gusta la azúcar morena porque es moreno y el otro la azúcar blanca. Y a veces queremos imponer eso, no, pero es que a mí, es que la azúcar blanca está muy refinada, no me gusta. Voy con la azúcar morena y queremos imponer que de todas maneras, compre su azúcar blanca y compre su azúcar morena, hermanos. Porque no podemos, hermanos, querer cambiar las cosas. Porque somos diferentes. Y al ser diferentes, los caracteres son diferentes, los gustos son diferentes, las historias de niñez son diferentes, hermanos. Lo que tenemos que desarrollar es paciencia. Ni siquiera los hijos, hermanos, son iguales. Son los hijos del mismo papá, la misma mamá, pero no son iguales. Y Dios nos está diciendo que tenemos que esperar en Dios, confiar en Dios. La paciencia tiene que ver, hermanos, con perseverar en la fe. Es esencial, hermanos, perseverar en la fe. Perseverar, hermanos, es que nada nos va a sacar en quien yo he creído. Yo sé en quién he creído. Dios dice en su palabra esto. Dios dice: yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, dice el Señor. O sea, yo persevero, yo determino, hermano, perseverar en la fe. Cuando se enfrentan desafíos o ciertamente persecuciones. En la familia enfrentamos desafíos. Cuando vemos cómo van cambiando las cosas, cuando también como matrimonio entramos en una rutina, hay un desafío ahí, hermano. Cuando los hijos van creciendo, comienzan también los desafíos. Cada edad de ellos tienen sus desafíos. Para ellos también, los hijos, hay desafíos que tienen que enfrentar. Pero en medio de todo eso, el Señor nos dice: perseveren en la fe. Determinen perseverar, hermanos, en la fe. Que nada nos aparte del amor de Cristo, porque la palabra de Dios dice claramente: el justo por la fe vivirá, hermanos, amén. Y el justo eres tú y yo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, los que hemos entregado nuestra confianza en Dios. El justo por la fe vivirá. Y ese es un tiempo, hermanos, en la familia que tenemos que enseñarle desde los más pequeños a desarrollar fe, para perseverar, hermanos, en el camino del Señor, porque si no, las finanzas nos pueden apartar del Señor. Si la falta, hermanos, o la abundancia de dinero nos puede apartar del Señor. Las enfermedades, el ver que su hijo se enferma y luego se enferma otra vez, o su esposa se enferma y una semana descansa y la otra, hermanos, todas estas situaciones adversas pueden, hermanos, están atacando nuestra fe. Pero tenemos que perseverar en quien hemos creído. Bendito sea el Señor. Perseverar en quien hemos creído. Y por eso, hermanos, la fe tiene que ver mucho con practicar el amor. Si no tenemos amor, ¿cómo vamos a tener paciencia con el esposo, con la esposa, con los hijos? ¿Cómo? Es más, hermanos, cuidado que también le decimos cuando yo era muy joven y que no tenía toda esta enseñanza y crecimiento en el Señor, muchas veces y después le pedí perdón a Dios, hermanos. Cuando le dije: este chiquillo, Anelito, ¿verdad? No vale que no está aquí, hermano. Me hace perder la paciencia. Como que Dios te ha puesto como para probar mi paciencia. O sea, como que, porque las cosas, ¿verdad?, que hacía. Pero el Señor, hermano, nos ayude. Porque lo que yo tenía que tener primero era el amor. Porque el amor produce paciencia. Y no digo que uno no ame a sus hijos, hermano. Pero es verdad que a veces la paciencia, hermano. Y los hijos pueden decir también: Señor, ayúdame a tener paciencia con mis padres. Porque algunos piensan que todavía yo no he crecido. Ya yo no soy el niño. A veces hay adolescentes que le siguen diciendo a sus hijos, los padres: mi bebé. No es bebé, hermano. No es su bebé, ya no es bebé.
Y hasta tienen 18 años y dicen, mi niña, no es su niña. Ya creció, hermano. Tiene otras necesidades, pero usted lo sigue viviendo como su niña. Entonces hay cosas, hermanos, pero en medio de todas esas cosas, la paciencia se manifiesta en la capacidad de amar. Porque no a cualquiera que usted le tiene paciencia, ¿sí o no? Usted tiene que amar la persona para, hermanos, tener esa capacidad de ser amoroso, tener esa capacidad de ser compasivo a pesar de. El amor, hermanos, por eso que la paciencia, hermanos, es la capacidad de amar también, se manifiesta en la capacidad de amar y ser compasiva con los demás, incluso cuando se encuentren momentos difíciles. Porque muchas veces decimos, te vas a estrellar, te vas a estrellar. Hijo, mira que yo pasé por ahí. Pero siempre los muchachos quieren tener su propia experiencia y se estrellan. Y entonces usted le dijo, te lo dije, así que estréllate, porque yo te lo dije. Pero cuando, hermano, hay paciencia, ciertamente en los momentos aún más difíciles, Dios nos llama a ser compasivos. Claro que le tenemos que decir a los hijos, no quería que pasaras por esta. Te enseñé para que no pasaras y no tropezaras como tropecé yo. Pero al mismo momento, hermanos, cuando hay paciencia y amor, nos toca abrazarlos, nos toca ayudarlos, nos toca, hermanos, amén, en medio de sus heridas, sanar esas heridas, poner aceite en esas heridas, porque usted quiso como padre que no pasaran por lo que usted ya pasó. Pero cuando hay, hermanos, amor, uno le toca poner aceite en la herida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en resumen, hermano, la paciencia bíblica implica soportar en medio de las dificultades. No debe ser, hermano, ¿en qué familia no hay dificultades? ¿En qué familia, hermano, no hay desaveniencia porque no somos iguales? ¿En qué familia, hermano, no hay situaciones difíciles? Pero nos toca, hermanos, esperar en Dios, confiar en Dios, practicar el amor y la paciencia, porque esta virtud, hermano, fortalece a los creyentes en su caminar con Dios y les ayuda a enfrentar los desafíos con calma y confianza. Calma, tengamos calma, no te desesperes. Acuérdate en quién has creído, en quién, hermanos, hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque la mayoría de la gente, hermanos, considera que la paciencia es una espera pasiva, ten paciencia. Ay, mira qué hombre tan paciente. La paciencia no significa, hermanos, sí calma, una calma espiritual, pero al mismo tiempo es una acción, es una determinación. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 1, hermanos, amén. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y esté tranquilo ahí, quédate ahí quédate quieto, Henry, ahí. Paciencia es quédate quieto. Una cosa, hermano, es calma. La calma es una determinación, hermano, que andamos estresados. Yo siempre le preguntaba a una amiga mía, y es cristiana, es una profesional, y la palabra, hermanos, que ella utilizaba siempre: estoy estresada. Ay, esto me da un estrés. Y todo el estrés. Y una mujer bien preparada, una mujer inteligente, una mujer, wow, una mujer, aprendí de ella mucho, hermano. Estoy hablando en la parte profesional. Pero siempre esa palabra estaba en su boca. Estoy estresada, esto me da estrés, Marisol. Y yo, calma. Porque ciertamente, hermano, la palabra de Dios dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos hace y corramos. No es que tiene que ser algo tan pasivo. La paciencia no es que estoy hablando espiritualmente pasiva. La paciencia es un asunto, hermano, de actuar. Y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos está llamando, hermanos, a actuar.
Pero estoy hablando de correr ¿qué? En fe, porque no permito, hermanos, que la ira me domine cuando me pasan situaciones. Más bien el gozo del Señor es mi fuerza. Hermano, corro con paciencia, con esperanza, corro a buscar las promesas de Dios. Corro, hermano, a lo que Dios trae a través de su Espíritu Santo a mi mente. El Espíritu Santo, hermano, Él corre, porque el diablo va a poner también rápido palabras de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Por qué me sucede a mí? Yo que tanto te sirvo, Dios. Yo que llego de mi trabajo y por la iglesia. Señor, ¿por qué a mí? Porque el diablo lo va a hacer así de manera corrida, hermano. Pero usted tiene que correr con paciencia, atraer a su mente las promesas del Señor, las promesas de Dios. Yo estoy contigo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del que todo lo puede. Señor, no hay cosa alguna que tú y yo no podamos sobrellevar juntos hoy. Porque tú eres mi roca, porque tú eres mi refugio. Tienes que correr, la paciencia tiene que tratar de correr con paciencia. Y paciencia es sinónimo de esperanza, de confianza, de esperar en Dios, de creer en sus promesas, que todo está, hermanos, bajo control. Porque créame que el diablo va a correr rapidito a poner cosas en tu mente. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a pagar el auto? ¿Y cómo voy a pagar la casa? Señor Dios de la gloria, y los compromisos. Si no me alcanzaba con el 100%, con la mitad del salario, ¿cómo así? Pero el Espíritu Santo, hermano, rápidamente corre con paciencia. Deja ese peso que te asedia y corre con paciencia diciendo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo donde estoy el Señor me va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy su hijo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque paciencia significa también enfrentar, hermano. Tienes que enfrentar el desafío. No puedo huir. Tienes que enfrentarlo. Está por delante. Bendito sea el nombre del Señor. Corre una carrera esperando pasivamente. Cuando tú estás, hermano, en una carrera, tú no vas a esperar que tú vas corriendo y el que va al lado tuyo va a estar como empujándote para atrasarte, ni que venga otro en que tú ves que está haciendo trampa. No, eso no es correr, hermanos, con paciencia. Más bien, hermanos, el Señor nos ayuda para que corramos, hermanos. Eso significa que la paciencia en este versículo es permanencia. Yo permanezco. Nada me va a detener creer, ni nadie me va a quitar mi esperanza en el Señor. Esta situación no va a quitarme mi esperanza en Dios, porque yo sé en quién he creído. Oiga, y usted está creyendo al Dios Todopoderoso, el que envió maná del cielo, el que abrió el mar rojo, hermanos, en que fluyó agua de una roca, el que lo ha levantado, hermanos, de esa enfermedad en el nombre del Señor. Usted sabe en quién ha creído, por eso que nada puede detenerlo en la perseverancia, hermanos, y en la esperanza de creer pacientemente en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, dice otro cántico. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Porque, hermanos, el Señor escucha el clamor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor nos ayuda, hermanos, porque claramente la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Eso es un proceso, hermanos. Es un proceso que dice Colosenses 1:11. Vamos a buscarlo, que nosotros somos fortalecidos, hermanos, a través de la paciencia. Colosenses 1:11 nos dice la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Nosotros, hermanos, somos fortalecidos en el Señor
para que desarrollemos. Eso no es un asunto que se desarrolla de allá para allá, es un proceso. Pasamos por procesos, hermanos, por las pruebas, y el Señor es la potencia, hermanos. El poder de la gloria de Dios nos sostiene para que desarrollemos paciencia y longanimidad. Longanimidad significa servir a Dios a pesar de la enfermedad, del problema, de mis hijos, de las malas finanzas, de la deuda. Es servir a Dios a pesar de. Pero esa fuerza, hermano, nos las da el Señor. Ese poder nos los da Dios, hermano. Él nos da. Así que tenemos que estar pegados, hermanos, a la roca. Bendito sea el Señor. Y Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 nos anima, hermanos, a saber que las pruebas producen, hermanos, paciencia, que es una manera de perfeccionar la paciencia. Gloria sea el nombre del Señor. Lo tenemos ahí, Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4. Gloria a Dios. El Señor nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Así que no se angustie por las pruebas, son necesarias. Porque vemos cómo Dios nos escucha, cómo Dios, hermano, envía ángeles, cómo Dios, hermanos, envía gente para animarnos, para sostenernos, para ser provisión, hermanos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué tremendo la palabra del Señor. No le va a faltar nada, hermanos. Tenga paciencia, pero que esa obra esa de paciencia se perfeccione en usted, para que usted sienta, hermano, que nada le va a faltar. Y estoy hablando no solamente de cosas materiales, estoy hablando, hermano, de lo espiritual, de la sabiduría, del discernimiento, de la paz, del gozo. Nada te va a faltar, porque en medio de las pruebas el Señor lo va a desarrollar en el nombre del Señor. Por eso, hermano, el Señor nos dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Tened paciencia, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Ay, Dios mío. Vamos a buscarlo, hermanos. Salmo 37, 7. Tened paciencia, Santiago 5, 7 al 8. Yo hasta aquí te tengo paciencia. Ya, hasta aquí. 18 años, vaya adelante. Vaya. Ya hice lo que tenía que hacer con usted. A los 18, dele. Pero mire lo que dice la Biblia. Santiago 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ay, esta vieja todos los días está, dale. Creo que quiero crecer y mime de la casa porque ya no la aguanto. Pero la Biblia dice: tened paciencia hasta ¿cuándo? Versículo 7, Santiago: hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Hermano, yo esperé 8 años para ver limoncitos en mi palo de limón. Pero usted quiere que las cosas sucedan así. ¿Cuánto tiempo esperamos para que un mango, después que usted lo siembra, produzca el fruto? 5 o 6 años. ¿Cuánto esperamos para que el aguacate dé aguacate? Pero hasta cuando los da, ya decimos, ya no ven, salga más aguacate, es demasiado. Pero dice, mira cómo es el labrador. Que el labrador, hermano, tiene que esperar el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba, ¿qué cosa? La lluvia temprana y la tardía. Gloria a Dios. Cuando hemos sembrado bien, hermano, padres, nos toca sembrar un tiempo, porque después vamos a cosechar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si has sembrado bien tus hijos, te vas a ver los frutos de tus hijos. Bendito sea el Señor. Usted va a ver el fruto, hermanos, amén.
en el nombre poderoso del Señor. Usted va a ver, hermano, cómo Dios va a darnos frutos de gozo cuando tenemos paciencia. Pero el Señor nos dice, tengamos paciencia. No nos desesperemos con las cosas que vemos en el hogar, hermano, sino que pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en Jesús. ¿Cuánto dice amén, hermano? Pon tu mirada en Jesús. Veamos ciertamente, hermanos, amén, que el Señor nos dice, ahí mismo en Santiago 5, versículo 10, nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y a veces nosotros nos quejamos y nada más tenemos un hijo. Usted se está quejando que no tiene, que todo ha subido. Pero yo me pongo a pensar de aquellos que no tienen 6 con mi arroz y yo nada más tengo uno. Donde usted tiene, hermano, que un pollo le alcanza para 3 veces y ese nada más un pollo si acaso le alcanza para una cena. Pero si usted se está quejando, pero tengamos paciencia, hermano. Dice el Señor, tengamos paciencia, porque hay gente que nos ha hablado sobre esto. Hay gente que hemos visto el ejemplo de cómo se han sostenido a través de creer en el Dios Todopoderoso, de esperar en el Señor que es misericordioso y compasivo, porque el versículo 11 nos dice, aquí tenemos, hermanos, por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Muy misericordioso, no dice misericordioso. El Señor es muy misericordioso y compasivo, hermanos, con nosotros. O sea que nosotros, el Señor nos da a veces no lo que nosotros merecemos, pero Él es muy misericordioso. Aprendamos, hermano de Job, cuántos sufrimientos, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es muy misericordioso, bendito sea el Señor. Abraham también tuvo paciencia y alcanzó, hermanos, la promesa. El Señor, hermano, nos ayude, porque ¿cómo entonces demostramos que tenemos paciencia? ¿Tendré yo paciencia? Algunos se están preguntando, pastora, ¿y cómo es tener paciencia? Déjeme decirle que hay 3 formas de manifestar la paciencia. 1, dando gracias a Dios en todo. Por lo que venga, hermanos, dele gracias a Dios. Usualmente nuestra primera reacción es, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo pensé casarme y que iba a ser una cosa hermosa y por qué me está pasando esto a mí? Dele gracias a Dios en todo. Dele gracias al Señor. No se queje. Póngale eso en las manos del Señor. Acuérdese, hermanos, que el Señor nos dice ciertamente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Segundo, busque sus propósitos. Busque los propósitos del Señor, hermano. ¿Por qué estoy pasando esta prueba? Busque, hermano, en mi intimidad con Dios. Busque por qué está pasando esta situación. Y Dios le va a contestar, hermanos, amén. Dios va a hablarles. Y yo, con clarito, hermano, en esa intimidad Dios me ha revelado muchas cosas. Esto está pasando por esto y esto. Esto está pasando por esto. Y el Señor, hermano, lo pone. Y el Señor lo pone en mi pensamiento. Esto yo lo estoy, no es otra persona. Yo soy es que estoy haciendo que pase por eso. Porque estoy enseñándole que Dios, yo soy, debo ser su prioridad. Bendito sea el Señor. Y Dios nos está revelando. Cuando hay pruebas, hermanos, tenemos que buscarlo. Por eso tenemos que buscar los propósitos de Dios. ¿O no conocemos Romanos 8:28? Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien. No estoy hablando, hermano, del pecado, porque hay consecuencias del pecado. Estoy hablando, hermano, que cuando hay pruebas que Dios permite, es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si el Señor dice eso, yo tengo que buscar cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito, Padre? En el nombre poderoso del Señor. ¿Cuál es tu propósito? Y Dios tiene, hermano, propósito en todas las cosas.
Y yo en esto, ¿verdad? Hace unos meses, yo le decía al Señor, me declararon una enfermedad crónica, luego me declaran otra, y luego otra, y yo le digo al Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque ahora después de estos años, me va a salir esto, ¿cómo así? Señor, muéstrame tu propósito. Y Dios tiene propósitos, hermanos, en nuestras vidas. Dios permite las cosas porque yo estoy clarita que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Les ayudan, hermanos, para bien. Usted tiene que creer en la palabra, hermanos, del Señor. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios no quiere, hermanos, que el confort te aparte del Señor. Dios no quiere, hermanos, que todo esté tan bien. Hay gente, hermanos, que se acostumbran tanto a la comodidad y al confort que pueden apartarse, hermanos, del Señor. Por eso a veces Dios no nos da más allá, porque no sabemos administrar, hermanos, cuando tenemos abundancia. Bendito sea el Señor. Usted tiene que enseñarle a Dios, sí, Señor, aún con la abundancia yo te sirvo, yo sé en quién he creído, yo sé de dónde tú me sacaste, Padre. Yo estaba en el polvo, pero ahora tú me has levantado. Esta era una posición que la gente menospreciaba, pero ahora la gente me enaltece, ahora la gente dice que bien lo hace, que bueno lo haces. Entonces, en medio de esa situación tengo que aprender, hermanos, siempre a darle gracias a Dios y no olvidarme de dónde me ha sacado el Señor. Entonces todo tiene su propósito. Y yo hablaba con el Señor y Dios me lo mostró. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bendito sea el Señor. Por el contrario, hermano, la impaciencia nos conduce al estrés, nos conduce al enojo, nos conduce a la frustración. Entonces usted decide, hermanos, qué hacer. O vivir, hermanos, en un ambiente de estrés en la casa, en el hogar, en enojo uno con el otro, en frustración, sentirse frustrado porque usted esperaba algo de esa persona y no lo tiene. Usted decide, hermanos, qué hacer. Pero usted, si tiene, hermanos, esa paciencia, el Señor le va a dar, hermanos, calma, esperanza, confianza, comprensión, empatía, hermanos, con esa persona, en el nombre del Señor. Entonces, por eso la Biblia nos dice que los padres deben ser pacientes con sus hijos, porque usted ya es un adulto y ella es una niña, no sabe el peligro, no sabe, hermanos, del valor. Usted sí sabe lo que cuesta un celular, pero usted se lo da. Y entonces cuando la niña se lo estrella, usted le quiere pegar. Usted está frustrado. ¿Dónde voy a conseguir 200 nuevamente para comprar ese celular? Pero ¿quién tiene la culpa? La niña. La niña no sabía, hermano, que eso costaba $200, $80. La niña no sabe el costo, pero usted sí, usted es un adulto. Entonces, hermano, el Señor nos ayude. Porque los padres deben ser pacientes con sus hijos. Deben criarlo, hermano, en disciplina y amonestación en el Señor, lo que implica paciencia, comprensión y amor. Bendito sea el nombre del Señor. Los padres, hermanos, deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación, hermanos, en el Señor, teniendo la paciencia que Dios va a ir desarrollando, hermanos, porque ellos van creciendo no solamente en estatura, sino en el conocimiento, en el temor de Dios. Los cónyuges deben ser pacientes unos a los otros, porque el amor que es paciente y bondadoso es la base de un matrimonio exitoso, hermano. No somos iguales, tenemos que tener paciencia con los cónyuges y a superar esos desacuerdos que hay, hermanos. Hay que superarlos. Hay momentos en que no nos vamos a poner de acuerdo. Hay momentos en que, hermanos, no es fácil, hermanos, ponerse de acuerdo. Fácil, porque su posición es esta y mi posición es esta, y aquí es gano o gano. Pero esa no es la posición, es ponernos de acuerdo, porque pero por el bien de la familia nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, el esposo mira a su esposa con cariño, se la tiene al lado, porque tienen que tenerse paciencia unos con los otros. Los miembros de la familia, hermanos, debemos ser pacientes unos con otros. La Biblia nos dice que nos demos unos a otros, nos soportemos unos a otros.
otro, que nos comprendamos unos a otros. Entonces, el Señor quiere, hermanos, que haya entre nosotros paciencia, iglesia. Si no permitimos que la paciencia entre a nuestras vidas, a nuestra casa, vamos a tener un hogar de ira, de frustración, de desesperación, de angustia. Pero decidimos, hermanos, hoy, mejor que haya calma, que haya paz, en el nombre del Señor. Y rápidamente voy a lo otro, hermano, la comprensión. Usted me dice, pero es que usted no me comprende, papá. Y usted le dice a sus hijos, es que usted no me comprende. Tú no estás en mi cabeza. Y es cierto, hermano. Usted tiene 40 años y él tiene 2 años o tiene 7. O él tiene 16 y es adolescente. Porque la comprensión, hermano, es necesaria en la iglesia, en la pareja. Es necesaria. Y es porque somos diferentes la mayoría. Somos diferentes. Los 5 que estamos en la casa somos diferentes. Hay uno más perezoso que el otro. Hay uno que es más activo que el otro, hermano. Hay otro que se come la comida en segundos. Y hay otro que mastica por minutos las cosas, pero come. Oye, pero acábate la comida. Pero abre la boca, mete la cuchara. Y al otro, hermano, si lo deja, se come hasta la cuchara. Somos diferentes, hermanos. Por eso que tenemos que tener empatía. La comprensión tiene que ver con la empatía. Ponerme en los zapatos del otro. Yo a veces le decía a mi hijo, pero vaya rápido, hijo, dígame qué le pasó y me va a echar toda la historia. Y yo espera y con paciencia. Pero termina, hijo, termíname, séme concreto. Ustedes lo conocen, hermano, echa toda una historia para decirte las cosas. Y yo soy diferente, te dígame, sal es la sal, 1 más 1 es 2, ya, sí, vamos a buscar la resolución. Entonces, somos diferentes. Yo he tenido paciencia de esperarte, termine Anelito de hablarme. Ajá, sí, me pasó esto en el trabajo así. Toda la historia, el detalle, hermano, de que fue el pluma, la lápiz, todo, el detalle. Pero otros somos diferentes, otros somos, dime, ¿qué pasó? Rápido. Pero el Señor nos llama, hermano, a tener empatía, a comprender que Él no es igual que yo, a ponerme los zapatos de Él, a poder, hermanos, ¿verdad?, a intentar ponerme en su lugar para comprender sus sentimientos, sus pensamientos. A mí, ¿cómo me dolió el día que íbamos por la prosperidad, hermano? Y yo iba agarrando a mi hijo de 13 años de la mano y me dijo, suélteme. Yo dije, oye, no ve los carros, suélteme. Pero tuve que ponerme en los zapatos de él. Él le daba pena que todavía a los 12 y 13 años lo agarrara de la mano. Entonces yo no estaba entendiendo que ya había crecido, que ya no era el niño, que él podía ir al lado mío, pero no tenía que agarrarlo de la mano. Eso significaba, hermano, empatía. Ponerme yo no tengo que pensar que es grosero. Dale, pues, que te aplaste un carro. No quieres dar que te aplaste un carro, ni te voy a esperar. No, tengo que aprender a ponerme en sus sentimientos, en sus pensamientos, incluso si no los comparto. Tengo que tratar, de, hermano, de intentar, eso se llama comprensión. Tener una comunicación efectiva, ¿verdad? Que nos hablaban el viernes, afectiva. Hablar abiertamente, aprender a escuchar, hermano. ¿Cómo vas a comprender a alguien si no has aprendido a escuchar? Que si no lo dejas ni siquiera hablar, no deja que ni que termine de hablar. Oiga, pero si yo no le he terminado de hablar, espéreme. Por favor, espere. No he terminado de decir lo que quería decir. Y entonces, habla, pues, habla. Ahora yo no hablo, pues. Entonces comienza la contienda, ¿verdad? Habla, pues, dale, voy a quedarme callado. Y después, habla, mujer, habla. No, ya no, ya se me olvidó lo que había dicho. Ve, porque no tenemos una comunicación afectiva y efectiva. Hay que aprender a escuchar en la familia. Porque los padres pensamos que no lo sabemos todo.
O los hijos piensan que con la tecnología y todo lo que ellos están viviendo ahora también se lo saben todo. Pero el Señor nos ayuda, hermano, a comprendernos, a respetar las diferencias. Hay diferencia. Acepte que tu pareja tenga perspectivas y necesidades diferentes, hermano, a las tuyas, hermano. Somos diferentes. Bueno, iba a decir algo de mi esposo, pero no. 40 años, 45 vamos a cumplir. De estar esperando que cambie esa cosita. Nada. Mala noticia, no ha cambiado. Pero ya yo no peleo con eso. Ya yo la recojo y la pongo en el cuarto. Tranquila, Marisol, no vas a pelear por eso. Pero hay veces que peleamos, hermanos, por tontería. Y vienen las discusiones, ¿verdad?, en el hogar. Y hay cosas que yo no he cambiado también. 45 años. Pero el Señor nos dice que hay que respetar las diferencias. Hay que apoyarnos, hermanos, unos a otros. Y recuerde que para comprender usted tiene que conocer sus historias. Su niñez no fue igual a la de él, no fue igual a la de su esposo. Fue diferente en la mayoría de los casos. Te criaron de una manera y a ti te criaron de otro. Como eras el único hijo y las demás eran mujeres, todos te lo recogían en la casa. Tú tirabas allá y te lo recogía tu mamá. Tú acá y tu hermana lo hacía. Y tú acá y todo. Pero cuando llegaste con tu esposa, quieres ser lo mismo. Y la esposa dice, ¿qué va, hermanito? Yo tu empleada no soy. Será tu hermana y tu mamá. Mírame. Yo soy tu esposa, tu ayuda idónea. Pero yo no soy ni tu hermana ni tu mamá. Y si quieres, vaya para allá pues. Esas cosas pasan en el hogar. Porque es que la historia de ellos es diferente. Acostumbrados a gritarse unos a los otros. Entonces cuando llega a la casa, no hay necesidad ni de gritar. Y grita, espérate, bájame la voz. No, pero es que esa es mi voz. No, bájame la voz. Pero es que la historia era que así era allá. Y acá es diferente. Entonces tenemos que comenzar, hermano, a conocer la historia de esa persona, cómo eran sus experiencias para poder comprendernos, que haya comprensión, hermano, en la familia, que haya una comunicación abierta, que haya respeto en los roles. Una cosa, hermano, hay una responsabilidad de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tenga largura de vida. ¿Cuánto dicen amén? Los hijos deben comprender la responsabilidad de los padres, todos los miembros de la familia. A los hijos se deben honrar a sus padres, obedecer sus mandamientos y cooperar con los demás. Mi papá decía, después de las 9, ningún hombre aquí en esta casa. Se lo dijo clarito al pastor Anel. Después de las 9 de la noche, ningún hombre, solamente yo y mis hijos. Así que está clarito con usted. Dice, sí, señor, estoy clarito. Porque Dios, hermano, el rol del padre, de los hijos, es obedecer los mandamientos o las instrucciones y cooperar con los miembros de la familia. Usted tendrá tiempo, hermano, cuando sea padre, a los hijos le digo, de poner sus reglas. Pero mientras usted esté aquí, bajo la responsabilidad de los padres son los que ponen las reglas. Los padres son los que establecen, dan las instrucciones. Usted le va a llegar su tiempo para establecer sus reglas en su casa. Pero ahora le toca honrar a su padre y a su madre y no importa la edad que tenga. Le toca honrarlos. Bendito sea el Señor. Y a los padres que les toca, deben dar el ejemplo a sus hijos para proveer para ellos, enseñarles a obedecer a Dios, el temor de Dios y educarlo con principios y valores. Si eso lo hacemos, va a haber comprensión en la familia. Si le enseña respeto, le enseña honestidad, le enseña, hermanos, amén,
el amarse los unos a los otros, de soportarse los unos a los otros, de tolerarse los unos a los otros. Entonces usted va a ver, hermano, va a ver, y usted da el ejemplo. Eso es lo que nos toca, dar el ejemplo como padres y también ser provisión para ellos. Los maridos y las esposas deben amarse mutuamente y deben apoyarse y cuidar de sus necesidades físicas y espirituales. Los maridos deben amarse, hermano. Que dice claramente, ¿verdad? La Biblia nos establece bien claro en Efesios. La mujer respete a su marido. El hombre ame a su mujer como vaso frágil. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros vemos lo que el Señor nos habla en su palabra, entonces vamos a estar bien, vamos a tener una familia saludable, vamos, hermanos, a tener, allá va a haber esa paciencia y esa comprensión, hermanos, en la familia, porque ciertamente el Señor nos dice, el que perjudica a su propia familia, dice Proverbio 11:29, se arruinará. El insensato terminará sirviendo al inteligente. O sea, usted tiene que siempre pensar en el bienestar de su familia. Y ahí tiene que ver la paciencia y la comprensión el uno con el otro. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar, hermanos, la ciudad, en vano vela la guardia. Cristo tiene que ser el centro de su vida. ¿Qué tal si te pones de pie? Mira a la persona que tienes a tu lado, por favor. O busque a alguien, pero alguien tienes que decirle esto. Alguien tienes que decirlo, hermano. Hágalo, por favor. No es fácil, pero no es imposible. Amén. Lo que he hablado hoy, hermano, no es fácil, pero no es imposible. No es fácil tener paciencia, hermano, pero no es imposible. No es fácil que haya comprensión en la familia. Yo no estoy predicando, hermano, algo que no se pueda hacer. No es fácil, estoy diciendo. No estoy diciendo que es fácil ver que tira todo ahí en el piso y tienen una gana de ponerse en la cara. No es fácil, pero no es imposible si tengo paciencia y comprensión. Porque el Señor nos describe, hermano, y le voy a decir cuál es el éxito de tener paciencia. 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Esto me costó y yo sé que algunas mujeres y hombres van a... ¿Y sabe cómo lo podemos lograr? 1 Corintios 13, 7 tiene la clave. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. Para poder desarrollar, hermanos, paciencia y comprensión en la familia, tiene que haber amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermanos. Decidamos hacer el cambio. No es fácil, pero no es imposible. Y con la ayuda de nuestro Dios, hermano, y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, hermano, vamos a constituir matrimonios y familias saludables, llenas de paciencia y de comprensión los unos a los otros. Porque Él nos los dijo, no lo dijo el apóstol Juan, no lo dijo, hermano, lo dice el Señor. El amor todo lo soporta. Por eso dice en enfermedad y en salud, en abundancia y en escasez, en dificultad, hermanos, y en adversidades, en todo, hermanos. El Señor nos ha llamado para estar juntos, para comprendernos juntos, para tener paciencia unos con nosotros y para fortalecer nuestra familia, que sea una familia saludable. Bendito sea el Señor.